conectadas a nuestra placa base. En este caso es una fuente de formato ATX acorde al tamaño de nuestra caja. Ahí podéis ver los conectores que luego irán enchufados a los componentes del ordenador. Tras encajar bien la fuente a la caja, procederemos a atornillar en la misma con cuidado de no apretar los tornillos excesivamente, ya que podemos pasarnos de rosca. En este segundo paso procederemos al montaje de la placa base. Como veis en la imagen, esos son los puertos PCI, en este caso tenemos 4. El de arriba es el puerto AGP marrón y los otros 3 son los conectores de la memoria RAM. Ese es el puerto de 20 pines donde conectaremos la fuente de alimentación. Al otro lado podéis ver los buses. Este es el puente norte. Este es el chipset sur. Y esta es la BIOS. Aquí está el socket donde más adelante pondremos el procesador. Ahora procederemos a poner el procesador. Lo ponemos sin aplicar apenas fuerza sobre el socket y bajamos la pestañita. Bien, para sacarlo hacemos lo mismo. Lo único que tendremos que hacer será levantar la pestañita con ayuda de un destornillador y sacar el procesador. Tened en cuenta que solo tiene una posición el procesador, así que si no entra nunca lo forcéis. Una vez puesto el procesador, pondremos el ventilador que se engancha en el socket y lo conectamos a la placa base. Bien, como veis, la placa base tiene 6 agujeros que luego atornillaremos a la caja del ordenador en esos enganches. Encajamos la placa base con cuidado y la colocamos en su correcta posición. Atornillamos los tornillos uno a uno, ni muy fuerte ni muy blandos, más que nada para que no tenga ningún tipo de vibración. Bueno, en este punto montaremos la tarjeta gráfica en el puerto AGP. Como veis, tenemos un modelo antiguo de la marca AT con una única salida de VGA. Bien, le conectamos con cuidado y nos aseguraremos que encaje bien. Y a continuación procedemos a atornillarla. Ahora procedemos a instalar la tarjeta R. Más o menos el mismo proceso que con la tarjeta gráfica, pero esta vez la conectaremos al puerto PCI. Conectamos el cableado suelto a la placa base. Y procedemos a atornillar. Hemos llegado al punto donde pondremos la memoria RAM. Lo primero que haremos será empezar a poner los módulos de memoria por el lado más cercano al procesador. Nos aseguraremos
de que los agujeros que tiene el módulo concuerdan con el del slot. Y con mucho cuidado introducimos el primer módulo de memoria. Haremos lo mismo con el segundo. Hasta que se cierren las pestañas por sí solas. Hay que apretar un poco por cada lado. Ahora pondremos los conectores de los LED y los power on y reset. Tenemos 5 cables. Cada uno de ellos tiene el nombre impreso sobre el mismo conector y en la placa base también aparecen los nombres, pero es mejor siempre, es recomendable apuntarlo en un papel. Los conectamos con cuidado para no doblar y estropear ninguno de los pines. Y listo. Ahora procederemos a poner el disco duro. Colocaremos el disco duro en la caja justo donde ambos agujeros coinciden para poder atornillarlos. Los atornillamos fuertemente para que luego no vibre. Primero uno y a continuación el otro. Ahora instalaremos la disquetera. Es más o menos el mismo proceso que el disco duro, pero la pondremos frontalmente. La metemos con mucho cuidado hasta que encaje bien y los tornillos encajen perfectamente. Y procedemos a atornillar. Ahora instalaremos nuestra unidad de CD, de conexión ATA y alimentada por una conexión de 4 pines. La insertamos por la parte frontal, igual que el disco duro y la disquetera, hasta que encajen los agujeros y procedemos a atornillarla para que no tenga ningún tipo de vibración. Bueno, ahora nos toca conectar los componentes a la placa base mediante sus correspondientes conexiones. Este es un cable ATA que irá conectado al disco duro. Con cuidado conectamos la punta azul en la conexión azul de la placa base. Ahora repetimos el proceso una vez más para que quede bien claro. Lo conectamos a la placa y a continuación lo conectamos al disco duro. Teniendo en cuenta que solo estos cables tienen una posición.
Si no encaja bien, no forcéis. Ahora repetimos el mismo proceso, pero para el lector de CD. Los cables para que ocupen poco sitio y no os moleste. Por último ponemos el conector floppy muy parecido a LATA, pero de menor tamaño. El proceso es realizado igual que el anterior, lo único que este no tiene una posición fija, por lo tanto si no funciona solo hay que darle la vuelta al cable. Bueno, ahora llega el momento de conectar la alimentación de nuestros dispositivos. Ahora ahí tenemos uno de 4 pines y ese es el de 20 pines que va a la placa base. Ponemos el de 20 pines a la placa base y a continuación los de 4 pines que son del lector de CD y del disco duro. Bueno, pues hemos llegado a la parte final. Nos queda rematar unos pequeños detalles. Le damos la vuelta a la caja y atornillamos los tornillos del lector de CD. A continuación, haremos lo mismo con lo del disco duro. Por último, ponemos las tapas, las laterales. Y la tapa frontal. Ajustamos con unos pequeños golpes. Y ya solo falta probarlo y cerciorarnos de que funciona. Como veis, funciona perfectamente. Fácil, sencillo y para toda la familia.